Bienvenidos, esto es Lee Scribe, episodio 8. Soy Vanessa B. Bastidas y hoy vamos a hablar de algo diferente a lo que hemos hablado en los 7 episodios anteriores. Hasta ahora construimos juntos una arquitectura completa: fracaso, creación, arquetipos, conciencia, revisión, elección y acción. Eso fue el fundamento. A partir de hoy, ese fundamento se convierte en el lente con el que vamos a mirar algo más profundo, más real, más íntimo. A partir de hoy, el podcast entra en territorio donde no se habla de métodos ni de fases, se habla de vida. Y el tema de hoy es uno de los más importantes que existe, uno que casi todas las personas han vivido y que muy pocas saben cómo nombrar, y se llama oscuridad. No la oscuridad como metáfora decorativa, no como una palabra poética para hablar de momentos difíciles. La oscuridad real, la que llega sin avisar, la que te deja sin palabras, la que hace que todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre la vida deje de tener sentido. Esa oscuridad. Y lo primero que quiero decirte antes de entrar a cualquier cosa es esto: la oscuridad no es tu castigo. Yo quiero que tú pienses en el momento más oscuro que tú hayas vivido. No tienes que nombrarlo, no tienes que explicarlo, solo tienes que traerlo. Puede ser una pérdida, puede ser una ruptura, puede ser el momento en que algo en lo que creías profundamente se derrumbó. Puede ser una enfermedad, puede ser una decisión que tomaste o que cambió todo en una dirección que no esperabas. Puede ser el momento en que miraste tu vida y no reconociste nada de lo que veías. Ten eso presente. Ahora te voy a preguntar algo. En ese momento, ¿qué creyó la mayoría de la gente que te rodeaba que debías hacer? Superarlo, seguir adelante, mirar hacia el frente, no recordarte ni quedarte en lo negativo, pensar positivo, contar tus bendiciones, recordar que otros están peor. Y hay una posibilidad que incluso tú misma te hayas dicho alguna de esas frases. Y no te lo estoy diciendo porque sean malas, sino porque nadie te enseñó otra forma de relacionarte con la oscuridad, que no fuese tratar de salir de ella lo más pronto posible. Pero, ¿y si la oscuridad no estuviera ahí para que salieras corriendo? ¿Y si estuviera ahí como una función? ¿Y si el problema no fuera la oscuridad en sí, sino el no saber qué hacer cuando llega? Eso es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay un principio en el manual del creador que llamo la premisa universal y dice exactamente esto: la oscuridad no es un castigo, es un mecanismo. Su función es interrumpir el piloto automático para que despiertes. Quiero que nos quedemos un momento con esa idea antes de seguir. No es un castigo, es un mecanismo. Un mecanismo tiene una función, trabaja con un propósito específico, no aparece de manera caprichosa ni aleatoria. Es cuando algo en el sistema necesita ser interrumpido. Y si el sistema que necesita ser interrumpido, casi siempre, es la carrera de ratas. Ese estado de vida en piloto automático donde los días parecen entre sí, donde todo es igual, donde llegas al fin de mes sin saber cómo pasó el tiempo, donde vives reaccionando a lo urgente sin construir lo importante, donde funciona todo hacia afuera y por dentro hay un ruido que llevas tiempo sin escuchar. La rutina es cómoda, pero la rutina es conocida. Y la rutina puede ser muy difícil de interrumpir desde adentro, desde la propia voluntad. Porque para interrumpirla necesitas la claridad de ver lo que la rutina te está costando. Y esa claridad muchas veces no llega mientras todo sigue funcionando. Entonces, en ese momento llega la oscuridad. No para destruirte, sino para interrumpirte. No es para quitarte lo que tienes, sino para mostrarte lo que tú no estabas viendo todavía. Esto no significa que tengas que celebrar el dolor. No estoy diciendo qué bueno que me pasó todo esto. Eso sería violento decirlo, y el método lo sabe. Y hay cosas que duelen de una manera que no deberían tener nombre y romantizarlas
no las sana tampoco, simplemente las ignora. Lo que sí digo es algo diferente. La oscuridad tiene algo que enseñar y el trabajo no es salir de ella lo más rápido posible, es aprender a leer lo que trajo antes de que se vaya. En mi novela, Si no fuera por ti, está dividida en 3 partes. La primera se llama la oscuridad, la segunda se llama la luz y la tercera se llama la sombra. Esa estructura no fue por capricho, es la arquitectura real del proceso de transformación de una persona. La oscuridad es siempre el punto de partida, no es porque sea deseable. Ninguno de los 3 personajes elegiría conscientemente lo que les toca vivir, sino porque es lo que los interrumpe, es lo que los saca del piloto automático, que cada uno y los toca de frente a algo que ya no pueden ignorar. Laura llega al inicio de la novela en un momento de crisis profunda, un quiebre que ella no planeó, que no eligió, que llega de formas que no voy a detallar aquí porque me parece importante que quien quiera conocer su historia la lea por completo. Pero lo que sí puedo decir es esto: la oscuridad de Laura no es el final de su historia, es la primera página de ella. Ernesto, por el contrario, lleva años construyendo una vida que desde afuera funciona. Oposición, rendimiento, pero por dentro tiene una carga que es el peso del duelo que nunca procesó, de un hermano cuya ausencia siga vibrando en cada decisión que toma, sin que él lo sepa de manera consciente. La oscuridad no llega de golpe, llega acumulada, silenciosamente, hasta que el cuerpo simplemente ya no puede sostenerla más. Y en el caso de Silvia vive una oscuridad que el mundo a su alrededor ha normalizado. Una que se instala tan despacio que cuando te das cuenta ya forma parte del paisaje de lo cotidiano. Y hay un punto en su historia donde algo se rompe, un momento de quiebre que lo obliga a mirar de una manera que lleva años evitando. 3 personas, 3 formas de oscuridad, 3 vidas que en apariencia no tienen nada en común, y sin embargo las 3 atraviesan el mismo proceso: la interrupción, el despertar y la búsqueda de la luz. Y lo que une las 3 historias, lo que hace que un libro que hable de temas tan dolorosos termine siendo un libro sobre la esperanza, es exactamente eso: que la oscuridad nunca fue el final, siempre fue el principio. Antes de seguir, necesito nombrar algo que el método establece con mucha claridad y que me parece fundamental decirlo en voz alta. La premisa universal, la oscuridad como mecanismo, tiene una precaución importante y es esta: no se puede aplicar a destiempo. Decirle a alguien que está en plena crisis, en pleno dolor, en pleno derrumbe, que todo pasa por algo o que esto es una bendición disfrazada, puede ser en cierto modo términos funcionales. Pero dicho en el momento equivocado, sin la distancia necesaria para procesar lo que pasó, no sana, lastima. La lectura de lo que trajo la oscuridad llega cuando llega. No se puede forzar, no se puede apresurar. Y el método lo respeta. El método respeta los tiempos del dolor de cada uno. Hay personas que viven en la oscuridad de una manera que va más allá de un momento difícil. Hay oscuridades que se llaman depresión clínica, ansiedad severa, trauma, duelo complicado. Oscuridades que no se resuelven con reflexión ni con método, sino con un acompañamiento profesional. Y el método siempre lo aclara: no sustituye la ayuda clínica, no es terapia. Si lo que vives requiere de un profesional, eso va primero. Lo que el método ofrece y lo que este episodio ofrece es una manera de relacionarse con la oscuridad cuando ya hay suficiente distancia para poder leerla, cuando el dolor más agudo ha pasado y lo que queda es una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto que viví? Esa pregunta es la que este episodio intenta ayudarte a responder. Hay una escena en Si no fuera por ti que llevo mucho tiempo queriendo hablar en este podcast, porque para mí es una de las más honestas, más humanas que escribí. Ernesto está en una de las noches más difíciles de su proceso. Ha estado teniendo experiencias internas que no sabe cómo nombrar, una presencia que siente pero que no entiende. Y a las 2 de la madrugada llama a Chela, una mujer que ha sido parte importante de su vida, y le cuenta lo que está viviendo. Y en esa conversación dice algo que nunca olvidaré haber escrito, y dice:
¿Qué clase de mortal tiene ese privilegio de hablar con Dios? Especialmente yo, que jamás me he acercado a Él. ¿Cómo puedo ser merecedor de todo esto? Ernesto no se siente digno de la luz cuando llega, y creo que esa es una de las experiencias más comunes y más silenciosas que existen. La sensación de que la paz, la claridad, la conexión espiritual, la sensación de ser sostenido por algo más grande que uno mismo, es para otros y no para nosotros. Para los que fueron a la iglesia toda la vida, para los que siempre creyeron, para los que de alguna manera merecen esa gracia, pero no para mí, que he sido como he sido. Y Chela le responde algo que para mí es el corazón de toda la novela y de todo este episodio. Y le dice, le pasa a cualquiera que esté abierto a escucharlo. No debes temer. Tu relación con Dios es íntima y hermosa, solo de ustedes dos. Eso exactamente. La luz no se gana, no se merece. No llega después de haber sido suficientemente buena persona o de haber rezado el número correcto de veces. La luz llega cuando hay apertura, cuando en medio de la oscuridad, en el lugar de cerrar algo en ti, simplemente decides, aunque sea con miedo, aunque sea sin entender todavía, a mantenerse abierto. Y esa puerta no tiene que llamarse Dios si esa palabra no es tuya. Puede llamarse universo, puede llamarse energía, puede llamarse tu propio yo más elevado. Puede llamarse la vida misma. El nombre no cambia la experiencia. Lo que cambia la experiencia es la disposición a no cerrar cuando todo empuja hacia cerrarse. Hay algo práctico que quiero darte antes de cerrar, porque este episodio no puede quedarse solo en lo conceptual. Cuando la oscuridad ha pasado o cuando estás en el momento donde ya tienes suficiente distancia para mirarlo, hay 3 preguntas que el método propone para leer lo que trajo. Primero, ¿qué se interrumpió? ¿Qué patrón, qué rutina, qué forma de vivir fue la que la oscuridad interrumpió? No lo que se perdió, sino lo que se detuvo, porque lo que se detuvo es la pista de lo que ya no podía continuar igual. La segunda, ¿qué se volvió visible? ¿Qué pudiste ver? Después de la crisis que tú antes no podías ver. ¿Qué relación, qué creencia, qué versión de ti mismo se hizo evidente de una manera que antes era imposible ver? La oscuridad tiene la capacidad de iluminar con una claridad brutal cosas que en la comodidad de la rutina parecen invisibles. La tercera, ¿qué cambió de forma irreversible? Hay algo en toda oscuridad profunda que no vuelve a ser igual después. No porque se perdió, sino porque creció. Porque la persona que está del otro lado de esa experiencia ya no puede pretender que no sabe lo que sabe. Ya tiene una información sobre sí mismo, sobre la vida, sobre lo que importa y lo que no, que antes no la tenía. ¿Qué cambió en ti de una manera que ya no puedes deshacer? Esas 3 preguntas no se responden en un día, no se responden de golpe, se van respondiendo con el tiempo, con quietud, con honestidad. Pero hacerlas y ponerlas enfrente a los ojos con voluntad de responderlas ya es una forma de honrar lo que atravesaste. No dejar que la oscuridad haya pasado sin que te enseñara lo que vino a enseñar. Cuando emigré de Venezuela a Uruguay en el 2022, hubo un periodo en el que para mí fue muy oscuro. No lo que la gente de afuera veía. Afuera seguía funcionando, seguía escribiendo, seguía construyendo, seguía tomando decisiones y moviéndome. Pero por dentro había algo que no tenía nombre todavía. Una sensación de haber dejado atrás no solo un país, sino una versión de mí misma que conocía bien. Y llegar a un lugar nuevo, con una maleta, con una convicción y con mucha incertidumbre, puede ser una de las formas más silenciosas de oscuridad que existen. No es ser dramático, no es las crisis viables que todos entienden. Es la oscuridad tranquila de no saber todavía quién eres tú en ese nuevo lugar, de no tener todavía las raíces que te anclan, de estar construyendo desde cero mientras por fuera mantienes la postura. Y en ese periodo aprendí algo sobre la oscuridad que no habría podido aprender en ningún otro contexto. Aprendí que
la oscuridad no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, disfrazada de un estoy bien, de todo va bien, de esto era lo que tenía que hacer. Y que la valentía en esos momentos no era sonreír y seguir, era quedarse un rato con lo que dolía, aunque fuera incómodo, aunque hubieran cosas urgentes que atender. Era darle espacio a lo que estaba pasando sin apresurarme a resolverlo. Ese día fue el que abrió las cosas más importantes de esta etapa de mi vida, incluyendo los libros que estoy escribiendo y los que ya escribí, incluyendo la forma en que hablo de esos temas hoy, incluyendo a este podcast en la actualidad. La oscuridad que atravesé no me quitó nada que yo necesitara de verdad. Me quitó lo que ya no me servía. Y eso, aunque en el momento duela muchísimo, es exactamente lo que la premisa universal dice que hace. En Si no fuera por ti, hay una frase que el guía espiritual le dice a uno de los personajes cuando está del otro lado de su proceso, cuando ya ha atravesado la oscuridad y está aprendiendo a mirar hacia la luz. Le dice algo que parafraseo con mis propias palabras. La luz jamás se fue, nunca estuvo ausente, siempre estuvo en ti, desde que naciste, esperando que pararas el tiempo suficiente para volver a verla. Eso es la oscuridad. La oscuridad no apaga la luz. La oscuridad es la condición que te obliga a buscarla dentro en lugar de hacerlo afuera. Y cuando la encuentras, cuando dejas de depender de circunstancias externas para sentirte enteramente bien, cuando el centro de gravedad se vuelve interno, ya nadie te la puede quitar. Eso es lo que la oscuridad viene a enseñar. No a quitarte la luz, viene a mostrarte dónde siempre estuvo. Así que hoy estás en un momento muy claro. Y si el día de hoy estás en tu momento oscuro, si algo en tu vida se rompió, se perdió, se detuvo de una forma que tú todavía no entiendes del todo, quiero que te lleves esto. No tienes que resolver la oscuridad hoy, no tienes que entenderla todavía, no tienes que salir corriendo de ella. Solo tienes que confiar en que tiene una función, en que hay algo ahí que vino a mostrarte y que la luz, la tuya, la que siempre estuvo, sigue allí, esperándote del otro lado. No te rindas antes de llegar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Si este episodio llegó a ti en un momento donde lo necesitabas, no es coincidencia. Así funciona esto. Esto fue Lee Scribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe. Solo tienes que aprender a crearla. Hasta el próximo episodio.